Isaac Newton cambió la ciencia para siempre, pero ocultaba un secreto que podía destruirlo. Mientras el mundo lo admiraba por descubrir la gravedad, él escribía en secreto sobre herejías, profecías y un cristianismo prohibido. Detrás del genio había un hombre que vivía con miedo. Esta es la historia del Newton que nunca te contaron. El que intentó descifrar no solo las leyes del universo, sino los códigos ocultos de Dios. ¿Qué secretos puede esconder el científico más brillante de la historia? En una tarde otoñal de 1666, mientras descansaba bajo un manzano en la finca familiar de Woolsthorpe, un joven, Isaac Newton, observó cómo una manzana caía al suelo. Este simple evento desencadenaría una de las mayores revoluciones científicas de todos los tiempos: la teoría de la gravitación universal. La imagen de Newton y la manzana se ha convertido en un icono, en el símbolo perfecto del genio científico. Pero detrás de esta figura pública se escondía un hombre muy diferente, un Newton que pocos han conocido. Cuando pensamos en Isaac Newton, inmediatamente nos vienen a la mente sus impresionantes logros científicos. Las 3 leyes del movimiento que todavía estudiamos en las escuelas, su obra maestra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada en 1687, o el desarrollo del cálculo infinitesimal que transformaría las matemáticas para siempre. Newton es, sin duda, uno de los padres de la ciencia moderna, el hombre que desveló los secretos del cosmos y nos permitió comprender el movimiento de los planetas y las estrellas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que este mismo hombre dedicó más tiempo, energía y pasión a la teología que a la ciencia. En la privacidad de su estudio, lejos de los ojos de sus colegas de la Royal Society y de la Universidad de Cambridge, Newton escribió más de 1,4 millones de palabras sobre interpretaciones bíblicas, profecías apocalípticas y críticas a la doctrina oficial de la Iglesia. Estas obras permanecieron ocultas durante siglos y por una buena razón. Contenían ideas que podrían haber destruido su carrera y su reputación. Si los hombros sobre los que me he apoyado para ver más lejos fueran de gigantes o de herejes, ¿cambiaría eso lo que he visto?, podría haberse preguntado Newton. Porque mientras públicamente era el respetado profesor de Cambridge y presidente de la Royal Society, en privado era un cristiano heterodoxo que rechazaba uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, la Santísima Trinidad. Para Newton, Jesús no era Dios encarnado, sino un ser creado, subordinado al Padre. Esta creencia, conocida como arrianismo, era considerada una herejía que podía costar no solo la posición académica, sino incluso la libertad. La historia de Newton es, en realidad, la historia de una vida dividida, de un hombre que revolucionó nuestra comprensión del universo físico mientras ocultaba su verdadera visión del universo espiritual. Es la historia de cómo el mismo intelecto que descifraba las leyes matemáticas del cosmos también buscaba descifrar los códigos ocultos en la Biblia y las profecías apocalípticas. Y es, sobre todo, la historia de cómo uno de los mayores científicos de todos los tiempos vivió en constante temor de que su código prohibido fuera descubierto. Cómo un niño nacido prematuramente, tan pequeño que cabía en una jarra de 1 litro, llegó a convertirse en el gigante intelectual que cambiaría la ciencia para siempre. El 4 de enero de 1643, en la pequeña localidad de Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra, llegaba al mundo Isaac Newton. Las circunstancias de su nacimiento ya presagiaban una vida extraordinaria. Nació tan débil que nadie esperaba que sobreviviera. Su padre, un granjero analfabeto también llamado Isaac, había fallecido 3 meses antes, dejando a su madre Hannah Ayscough sola para criar a un niño que parecía destinado a morir.
Recuerdo que construí un molino de agua cuando tenía 5 años. Escribiría Newton muchos años después. La infancia de Isaac estuvo marcada por el abandono. Cuando tenía apenas 3 años, su madre volvió a casarse con el reverendo Barnabas Smith, un clérigo puritano que no quería al pequeño Isaac en su hogar. El niño fue enviado a vivir con su abuela materna, Marjorie Ayscough, una mujer devota que le inculcó los valores del puritanismo inglés, la importancia de la lectura directa de la Biblia, la sospecha hacia los rituales de la iglesia anglicana que consideraban papistas y una relación personal e íntima con Dios. La soledad y el abandono forjaron en Newton un carácter introvertido y solitario, pero también una mente independiente que no temía cuestionar las ideas establecidas. En 1661, a los 18 años, Newton ingresó en el Trinity College de Cambridge como un estudiante becado, un sisar, que debía realizar tareas serviles para pagar sus estudios. Allí se sumergió en un mundo intelectual fascinante, estudiando a Aristóteles, Descartes y otros filósofos. Pero mientras sus profesores le enseñaban las ideas aceptadas, Newton comenzaba ya a desarrollar sus propias teorías revolucionarias. En Cambridge, Newton no solo se formó en matemáticas y filosofía natural, sino también en teología. El Trinity College era, como su nombre indica, una institución profundamente vinculada a la Iglesia anglicana, donde todos los fellows, miembros académicos, debían ordenarse como clérigos anglicanos y suscribir los 39 artículos de fe, incluida la doctrina de la Trinidad. Pero en las bibliotecas de Cambridge, Newton descubrió también obras de teólogos heterodoxos como Joseph Mead y Henry Moore, que proponían interpretaciones alternativas de las Escrituras y las profecías bíblicas. Fue durante sus años en Cambridge cuando Newton comenzó a cuestionar silenciosamente las doctrinas oficiales de la Iglesia. Sus cuadernos de notas de esta época muestran a un joven que estudiaba obsesivamente la Biblia en sus lenguas originales, el griego y el hebreo, buscando entender el verdadero mensaje divino sin las distorsiones que, según él, la Iglesia había introducido a lo largo de los siglos, como escribiría más tarde. Es el deber de cada buscador de la verdad cuestionar todos los dogmas, especialmente aquellos que se nos presentan como incuestionables. Esta búsqueda de la verdad, tanto en la naturaleza como en las Escrituras, se convertiría en la misión de su vida. ¿Qué arriesgaba Newton al cuestionar la doctrina más sagrada del cristianismo? La noche ya había caído sobre Cambridge. En su habitación del Trinity College, Isaac Newton trabajaba a la luz tenue de una vela, inclinado sobre un manuscrito que ocultaría cuidadosamente antes del amanecer. Sus dedos, manchados de tinta, recorrían pasajes bíblicos en griego y hebreo, buscando pruebas de lo que consideraba una gran corrupción histórica, la doctrina de la Trinidad. Para él, esta creencia fundamental del cristianismo era una falsificación, una distorsión del mensaje original de Jesús y los apóstoles. Hay un solo Dios, escribía Newton en uno de sus manuscritos secretos, y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Con estas palabras, Newton expresaba su arrianismo, la creencia de que Jesús no era consubstancial con Dios Padre, sino un ser creado, aunque divino. Esta posición teológica, defendida por Arrio en el siglo IV, había sido condenada como herejía en el Concilio de Nicea en el año 325. Para Newton, sin embargo, era la verdad original del cristianismo, corrompida posteriormente por intereses políticos y dogmáticos. Newton llenaba baúles enteros con manuscritos teológicos que nunca se atrevió a publicar en vida. En ellos argumentaba meticulosamente que la doctrina de la Trinidad era una invención tardía, introducida en el cristianismo en el siglo IV. Para él, adorar a Jesús como Dios era una forma de idolatría que violaba el primer mandamiento.
El culto de los santos y las imágenes es idolatría, escribía, pero mucho más grave es la idolatría de aquellos que adoran como Dios a quien no lo es. Estas palabras, si hubieran sido descubiertas, habrían bastado para destruir su carrera académica y su reputación. El riesgo que corría Newton no era pequeño. En la Inglaterra del siglo XVII, la blasfemia y la herejía no eran simples cuestiones académicas, sino delitos graves. Aunque las hogueras de la Inquisición no ardían en Inglaterra como en España, la disidencia religiosa podía acarrear severas consecuencias: pérdida del cargo académico, exclusión social, multas e incluso prisión. Newton lo sabía bien y por eso guardaba sus manuscritos teológicos bajo llave, compartiendo sus ideas solo con un círculo muy reducido de amigos de confianza, como el filósofo John Locke. ¿Cómo podía el mismo hombre que revolucionaba la física y las matemáticas mantener creencias religiosas tan radicales? Para Newton no había contradicción. Él veía su búsqueda científica y teológica como dos caras de la misma moneda, la búsqueda de la verdad divina. Dios es un Dios de orden, no de confusión, escribió. Newton creía que había sido elegido por Dios para restaurar no solo la verdadera comprensión del universo físico, sino también la verdadera religión, corrompida por siglos de tradición eclesiástica. Esta dualidad, este secreto, esta vida paralela como teólogo herético, sería la carga que Newton llevaría en silencio durante toda su vida. ¿Qué escribía Newton en aquellos manuscritos que ocultaba tan celosamente? Considero los textos corruptos de las Escrituras como el más grande de los crímenes contra la humanidad, escribió Newton en uno de sus tratados teológicos más importantes. An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture, un relato histórico de dos notables corrupciones de las Escrituras. En esta obra, Newton analiza con precisión filológica dos pasajes bíblicos que, según él, habían sido manipulados para apoyar la doctrina de la Trinidad. 1 Juan 5:7, el llamado Coma Johanneum, y 1 Timoteo 3:16. Con la misma meticulosidad con la que calculaba órbitas planetarias, Newton reconstruye la historia textual de estos pasajes para demostrar que las referencias trinitarias eran adiciones posteriores. Los manuscritos teológicos de Newton revelan a un estudioso obsesivo de la Biblia que dominaba las lenguas originales y la historia de la Iglesia primitiva. En su Historia Eclesiástica, Newton presenta una visión devastadora de la evolución del cristianismo. Para él, la Iglesia primitiva había sido corrompida gradualmente por influencias paganas y ambiciones políticas. La religión más antigua y verdadera es la más simple, afirmaba Newton, sugiriendo que el cristianismo se había alejado de la pureza original del mensaje de Jesús a medida que acumulaba dogmas y rituales. Las profecías bíblicas fascinaban a Newton. En obras como Treatise on the Apocalypse, Tratado sobre el Apocalipsis, aplicaba su mente matemática a descifrar los símbolos y cronologías de los libros de Daniel y el Apocalipsis de Juan. Newton estaba convencido de que estos textos contenían códigos matemáticos que, correctamente interpretados, revelarían el plan divino para la historia humana. Después de complejos cálculos, Newton llegó a la conclusión de que el fin del mundo no llegaría antes del año 2060. No digo que el mundo acabará en 2060, aclaró, sino que no acabará antes de esa fecha. La pasión de Newton por la teología queda evidenciada por el volumen de su producción. Más de 1,4 millones de palabras dedicadas a temas religiosos, superando ampliamente sus escritos científicos. En estos textos, Newton no era solo un crítico de la Trinidad, sino un pensador religioso completo que desarrollaba su propia visión del cristianismo, basada en lo que él consideraba sus fundamentos más puros. Para Newton, el verdadero cristianismo consistía en amar a Dios y al prójimo,
practicar la virtud y mantener una fe simple, libre de las corrupciones introducidas por los concilios eclesiásticos. Quizás lo más sorprendente de las obras teológicas de Newton es su metodología. El mismo rigor científico que aplicaba a la física y las matemáticas lo trasladaba a sus estudios bíblicos. En la interpretación de las Sagradas Escrituras, escribió: «El método debe ser el mismo que utilizamos para descubrir las leyes de la naturaleza». Newton buscaba patrones, analizaba variantes textuales, comparaba manuscritos y aplicaba principios lógicos a su interpretación religiosa. Para él, no había contradicción entre la razón y la fe verdadera. Al contrario, veía la razón como el instrumento divino para descubrir tanto las leyes naturales como las verdades espirituales. ¿Por qué un hombre tan brillante y respetado vivía con el constante temor de que sus verdaderas creencias fueran descubiertas? En la Inglaterra del siglo XVII, donde Newton desarrolló su carrera, el panorama religioso era extremadamente tenso. Tras décadas de guerras civiles con un fuerte componente religioso, la restauración de la monarquía con Carlos II en 1660 había traído consigo un endurecimiento de la posición oficial contra los disidentes religiosos. El Acta de Uniformidad de 1662 exigía que todos los clérigos aceptaran sin reservas el libro de oración común y los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, incluyendo la doctrina trinitaria. Newton vivía una vida de constante cautela y secretismo. Durante el día, era el respetado profesor lucasiano de matemáticas en Cambridge, el científico brillante que revolucionaba la física. Por la noche, se transformaba en un teólogo heterodoxo, escribiendo tratados que, de hacerse públicos, le habrían costado su posición. El mundo quiere ser engañado, así que dejémosle en su engaño, podría haber pensado Newton mientras ocultaba sus manuscritos en baúles bajo llave o los codificaba con anagramas y escritura especular como la que usaba Leonardo da Vinci. En 1675, Newton enfrentó una crisis que casi revela su secreto. Según las regulaciones de Cambridge, todos los fellows del Trinity College debían ordenarse como clérigos anglicanos, lo que implicaba jurar fidelidad a los 39 artículos, incluyendo la doctrina trinitaria. Newton, que no podía en conciencia hacer tal juramento, parecía destinado a perder su puesto. Sin embargo, una intervención providencial lo salvó. El rey Carlos II emitió un decreto especial eximiendo a Newton de la obligación de tomar órdenes sagradas. Aunque el decreto se justificaba por la importancia de su trabajo científico, para Newton pudo haber sido una señal de la protección divina. Para mantener el anonimato en sus investigaciones más controvertidas, Newton empleaba diversos métodos. En sus manuscritos alquímicos, por ejemplo, firmaba como Jehová Sanctus Unus, Jehová el único santo, un anagrama de su nombre latinizado Isaacus Newtonus. Este seudónimo reflejaba tanto su interés en la alquimia como su visión unitaria de Dios. Newton también desarrolló un elaborado sistema de códigos y símbolos para sus notas más peligrosas, especialmente aquellas que criticaban abiertamente la doctrina trinitaria o la historia oficial de la Iglesia. El secretismo de Newton no era paranoia. Las consecuencias de ser descubierto habrían sido devastadoras. El caso de su amigo y discípulo William Whiston es revelador. Whiston, quien sucedió a Newton como profesor lucasiano de matemáticas en Cambridge, fue más audaz que su mentor y publicó abiertamente sus ideas antitrinitarias. El resultado fue desastroso. En 1710, Whiston fue expulsado de su cátedra y desterrado de la universidad. «Prefiero ser perseguido por la verdad que honrado por la mentira», declaró Whiston, una valentía que Newton admiraba pero no podía permitirse imitar. El destino de Whiston
confirmaba los peores temores de Newton y justificaba su vida de disimulo y ocultación. ¿Cómo podía el mismo cerebro concebir las leyes de la gravitación universal y al mismo tiempo interpretar profecías apocalípticas? Para Isaac Newton no existía contradicción alguna. Dios creó todas las cosas por número, peso y medida, escribió en sus notas personales. Esta simple frase revela la unidad fundamental en el pensamiento newtoniano. El universo es un sistema matemáticamente ordenado porque fue diseñado por un geómetra supremo. Newton veía su trabajo científico no como una actividad separada de su fe, sino como una forma de adoración, un método para comprender la mente del Creador. En 1713, Newton añadió a la segunda edición de su Principia Mathematica un famoso apartado titulado General Scholium, escolio general, donde conectaba explícitamente su física con su teología. Este bellísimo sistema del Sol, planetas y cometas, escribió, solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Para Newton, la regularidad y armonía que había descubierto en el cosmos no eran producto del azar, sino el reflejo de la sabiduría divina. El espacio absoluto, que en su física funcionaba como el sensorio de Dios, era el medio a través del cual la divinidad percibía y actuaba en toda la creación. La búsqueda científica de Newton estaba profundamente influenciada por su visión teológica. Creía que Dios había creado dos libros para que los humanos pudieran conocerle: el libro de la naturaleza, estudiado mediante la ciencia, y el libro de las Escrituras, estudiado mediante la teología. En ambos libros, anotó en uno de sus cuadernos, se revela el mismo autor y no puede contradecirse a sí mismo. Esta convicción le llevaba a buscar coherencia entre sus descubrimientos científicos y sus interpretaciones bíblicas, aplicando a ambos ámbitos un rigor metodológico similar. Newton rechazaba las explicaciones puramente mecanicistas del universo que estaban ganando popularidad en su época. Para él, la acción a distancia de la gravedad, que algunos críticos consideraban una cualidad oculta, incompatible con la ciencia moderna, era evidencia de la continua intervención divina en el cosmos. La gravedad, escribió a su amigo Richard Bentley, debe ser causada por un agente que actúa constantemente según ciertas leyes. Pero si este agente es material o inmaterial, es una cuestión que dejo a la consideración de mis lectores. Para Newton, este agente era Dios mismo, sosteniendo activamente el universo que había creado. En su visión integrada, Newton encontraba incluso paralelismos entre los fenómenos físicos y las verdades espirituales. La luz, uno de sus grandes objetos de estudio, era para él un símbolo perfecto de la sabiduría divina. Al igual que la luz blanca se compone de múltiples colores, la verdad divina se descompone en múltiples aspectos que los humanos percibimos separadamente. Así como un rayo de luz contiene todos los colores, escribió en uno de sus ensayos teológicos, la sabiduría divina contiene todas las verdades que los hombres descubrimos fragmentariamente. Esta metáfora revela cómo, para Newton, cada descubrimiento científico era también una revelación teológica, un paso más hacia la comprensión del plan divino. ¿Qué buscaba el padre de la física moderna cuando a puerta cerrada mezclaba extrañas sustancias y anotaba resultados en un código que solo él podía entender? En una pequeña habitación del Trinity College, lejos de miradas indiscretas, Newton había instalado un laboratorio alquímico completo. Allí, el mismo hombre que había revolucionado las matemáticas con el cálculo infinitesimal pasaba interminables horas calentando crisoles, destilando sustancias y observando transformaciones químicas. Los dedos amarillentos por el mercurio y las quemaduras en su ropa evidenciaban una pasión que mantenía tan en secreto como sus creencias antitrinitarias.
La materia prima debe ser extraída de los metales, escribió Newton en uno de sus cuadernos alquímicos, firmando como Jehová Sanctus Unus. Para el científico, la alquimia no era una superstición medieval, sino una disciplina experimental tan rigurosa como sus estudios ópticos. Newton recopiló y copió más de 1 millón de palabras de textos alquímicos, creando uno de los compendios más exhaustivos de su época. Estudiaba obsesivamente obras como el Theatrum Chemicum y los escritos de Paracelso, buscando lo que llamaba la Prisca Sapientia, sabiduría antigua, un conocimiento primordial que, según él, se había transmitido desde los tiempos bíblicos. ¿Qué conexión existía entre la alquimia de Newton y sus otras investigaciones? Para él, la alquimia proporcionaba un puente entre el mundo material y el espiritual. En sus notas alquímicas, Newton escribió sobre las partículas activas y los principios vegetativos que, según él, animaban la materia inerte. Estas ideas influenciaron profundamente su física. Cuando no pudo explicar matemáticamente por qué los planetas no colapsaban hacia el Sol debido a la gravedad, postuló que Dios debía intervenir periódicamente para restaurar el sistema, una idea que reflejaba el principio alquímico de la renovación cíclica. La búsqueda alquímica de Newton no se limitaba a objetivos materiales, como la transmutación de metales en oro. Su verdadero interés era lo que llamaba la vegetación de los metales, la idea de que los metales crecían en la Tierra como organismos vivos. Para Newton, comprender este proceso era entender uno de los secretos fundamentales de la creación. Los metales no son creaciones muertas, anotó, sino que participan del espíritu universal que anima todas las cosas. Esta visión vitalista de la materia estaba estrechamente vinculada con su teología. Para Newton, la omnipresencia divina se manifestaba en estas fuerzas vegetativas que permeaban el cosmos. El laboratorio alquímico de Newton era también un espacio de experimentación teológica. Creía que la alquimia, correctamente entendida, revelaba verdades sobre la naturaleza de Dios y la creación que complementaban sus estudios bíblicos. En sus manuscritos alquímicos, Newton interpretaba símbolos como el sol y la luna, no solo como metales, oro y plata, sino también como representaciones del Padre y el Hijo. Así como el sol ilumina la luna, escribió en un pasaje críptico, así el Padre comunica su luz al Hijo. Esta interpretación reflejaba su visión arrianista. Jesús, como la luna, brillaba con luz reflejada, no con luz propia. La alquimia se convertía así en otra forma de codificar sus heréticas ideas teológicas. ¿Y si toda la historia antigua que conocemos estuviera basada en cálculos erróneos? Esta pregunta obsesionó a Newton durante décadas, llevándole a emprender una de sus investigaciones más ambiciosas, la revisión completa de la cronología histórica. The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, la cronología de los reinos antiguos enmendada, publicada póstumamente en 1728, representaba el intento de Newton de aplicar su precisión matemática a la historia antigua, reconciliando los relatos bíblicos con los registros históricos de Egipto, Babilonia, Grecia y Roma. Los griegos y latinos han alargado excesivamente sus cronologías, afirmaba Newton en las primeras páginas de su obra. Según sus cálculos, basados en observaciones astronómicas, la historia antigua era mucho más reciente de lo que se creía. Por ejemplo, mientras la cronología tradicional situaba la guerra de Troya alrededor del año 1200 a.C., Newton la fechaba en el 904 a.C. Este acortamiento de la historia tenía un propósito teológico: hacer más creíble la cronología bíblica y demostrar que las civilizaciones paganas eran posteriores al pueblo de Israel, reforzando así la primacía de la revelación hebrea. Para construir su nueva cronología, Newton empleó métodos sorprendentemente modernos.
Utilizó registros astronómicos, como eclipses mencionados en textos antiguos, para establecer fechas precisas. Analizó listas dinásticas, calculando la duración media de los reinados para detectar exageraciones. Estudió la evolución de las constelaciones en el cielo nocturno, considerando la precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico que él mismo había ayudado a explicar. «Las estrellas no mienten», escribió, y su testimonio es más confiable que el de los historiadores antiguos. La obsesión de Newton con la cronología estaba íntimamente ligada a su visión teológica. Creía que la historia humana seguía un plan divino que podía ser descifrado matemáticamente, al igual que las leyes físicas del universo. Para él, la correcta datación de eventos como el éxodo de los israelitas o la construcción del templo de Salomón era crucial para interpretar adecuadamente las profecías bíblicas. «Si erramos en la cronología», advertía, «erraremos también en la interpretación de las profecías, pues éstas se basan en intervalos de tiempo precisos establecidos por Dios». Newton dedicó especial atención al Templo de Salomón, que consideraba un modelo perfecto del cosmos diseñado por inspiración divina. En sus escritos, analizaba meticulosamente las proporciones del templo descritas en la Biblia, buscando patrones matemáticos que revelaran secretos cósmicos. «El templo fue construido según medidas celestiales», escribió, «y sus proporciones reflejan la armonía del universo». Para Newton, reconstruir la cronología exacta de la construcción del templo y comprender su diseño eran parte de un mismo proyecto: descifrar el código divino oculto tanto en la historia como en la arquitectura sagrada. La cronología revisada de Newton, aunque hoy sabemos que es incorrecta, revela la extraordinaria amplitud de su mente. El mismo hombre que calculaba órbitas planetarias y descomponía la luz en el espectro de colores, también se sumergía en manuscritos antiguos para reconstruir el pasado humano. «El tiempo es la imagen móvil de la eternidad inmóvil», citaba Newton de Platón. Para él, comprender el flujo del tiempo histórico era tan importante como entender el movimiento de los cuerpos celestes. Ambos revelaban aspectos complementarios del plan divino para la creación. ¿Cómo logró Newton mantener sus creencias secretas mientras se movía entre la élite intelectual y política de Inglaterra? «Confía en pocos, sé el maestro de tus palabras», parecía ser el lema de Newton en sus relaciones sociales. A pesar de su carácter reservado y a veces irascible, Newton estableció algunas amistades significativas que le permitieron compartir, al menos parcialmente, sus ideas más heterodoxas. Entre sus confidentes más cercanos estaba John Locke, el filósofo cuyo ensayo sobre el entendimiento humano revolucionaría el pensamiento político. Newton confió a Locke algunos de sus manuscritos teológicos más controvertidos, incluyendo su Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture. La relación entre Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz es uno de los grandes dramas intelectuales de la historia de la ciencia. La disputa sobre quién inventó primero el cálculo infinitesimal ha eclipsado un aspecto menos conocido de su rivalidad: el choque teológico. Mientras Newton sostenía una visión voluntarista de Dios que intervenía activamente en el universo, Leibniz defendía un Dios más racionalista, que había creado el mejor de los mundos posibles y no necesitaba intervenir. «El Dios de Newton», escribió Leibniz sarcásticamente, «parece un relojero que necesita ajustar constantemente su mecanismo». Esta crítica apuntaba directamente a las implicaciones teológicas de la física newtoniana. Entre los discípulos de Newton, William Whiston ocupa un lugar especial. Como sucesor de Newton en la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en Cambridge, Whiston compartía las creencias antitrinitarias de su mentor, pero carecía de su prudencia. En 1710,
Whiston publicó abiertamente sus ideas heterodoxas en Primitive Christianity Revived, el cristianismo primitivo restaurado, lo que le costó su posición académica. «Mi querido amigo», le escribió Newton después de su expulsión, «has hecho lo que yo no me atrevería a hacer, pero quizás el mundo necesitaba tu testimonio». La desgracia de Whiston reforzó la determinación de Newton de mantener sus creencias en secreto. Como presidente de la Royal Society desde 1703 hasta su muerte y como director de la Casa de la Moneda, Newton se movía en los círculos más altos del poder político e intelectual de Inglaterra. Su amistad con figuras influyentes como Charles Montagu, conde de Halifax, quien le nombró para el lucrativo puesto en la Casa de la Moneda, le proporcionaba protección. Sin embargo, estas mismas conexiones le obligaban a una constante vigilancia. En las reuniones de la Royal Society, Newton discutía apasionadamente sobre óptica o mecánica, pero guardaba un prudente silencio cuando la conversación giraba hacia temas teológicos. En cuestiones de fe, observó un contemporáneo, Sir Isaac parece volverse tan inaccesible como sus cálculos más complejos. La vida social de Newton revela la extraordinaria tensión bajo la que vivía. El científico más aclamado de Europa, cuya mente revolucionaba disciplina tras disciplina, debía ocultar sus pensamientos más profundos sobre Dios y la religión. Esta dualidad afectó incluso sus disputas científicas. Cuando el astrónomo real John Flamsteed se negó a compartir datos que Newton necesitaba para su trabajo sobre la órbita lunar, Newton utilizó su influencia política para forzar su publicación. «No es de extrañar», comentaría más tarde Flamsteed, «que un hombre que no cree en la Trinidad use métodos tan poco trinitarios para conseguir lo que desea». Este comentario críptico sugiere que los rumores sobre la heterodoxia de Newton circulaban en ciertos círculos, aunque nunca se hicieron públicos durante su vida. ¿Cuándo llegará el fin del mundo? Esta pregunta, que ha fascinado a la humanidad durante milenios, también cautivó la mente brillante de Isaac Newton. Entre los manuscritos que ocultaba con mayor celo, se encontraban extensos estudios sobre el libro de Daniel y el Apocalipsis de Juan. Para Newton, estos textos no eran meras alegorías, sino códigos matemáticos precisos que, correctamente interpretados, revelarían el plan divino para la historia humana. Las profecías de Daniel y Juan, escribió, no fueron escritas para promover la idolatría, sino para manifestar a la Iglesia las cosas que deben suceder. Con la misma precisión matemática con la que calculaba órbitas planetarias, Newton analizaba cada símbolo y cada número en los textos apocalípticos. Las 70 semanas de Daniel, los 1260 días del Apocalipsis, la bestia de 7 cabezas, cada elemento era sometido a un riguroso análisis cronológico y simbólico. Newton creía que estos números representaban periodos históricos precisos. Tras años de cálculos, llegó a una conclusión sorprendente. El fin del mundo no ocurrirá antes del año 2060. No afirmaba que el mundo acabaría exactamente en esa fecha, sino que, según sus cálculos, no podría terminar antes. Para Newton, la interpretación de las profecías bíblicas no era un pasatiempo ocioso, sino una parte fundamental de su misión como científico teólogo. Dios dio estas profecías, anotó en uno de sus cuadernos, no para satisfacer la curiosidad de los hombres, sino para que después de su cumplimiento pudieran ser interpretadas por el evento, y su propia providencia, no la de los intérpretes, ser entonces manifestada al mundo. Esta humildad interpretativa contrastaba con los predicadores apocalípticos de su época, que constantemente anunciaban fechas inminentes para el fin del mundo. Las interpretaciones proféticas de Newton estaban estrechamente vinculadas con sus creencias antitrinitarias.
En su lectura del Apocalipsis, identificaba a la gran ramera de Babilonia con la Iglesia de Roma y la abominación desoladora con la introducción de la doctrina trinitaria en el siglo IV. La apostasía comenzó, escribió en un pasaje especialmente osado, cuando los hombres empezaron a adorar a otro Dios, además del Padre. Para Newton, la historia del cristianismo había sido un largo proceso de corrupción y el Apocalipsis profetizaba no solo el juicio divino, sino también la restauración de la verdadera religión que él secretamente practicaba. El método que Newton aplicaba a las profecías revelaba su extraordinaria capacidad para integrar disciplinas aparentemente dispares. Utilizaba sus conocimientos astronómicos para datar eclipses mencionados en textos antiguos. Aplicaba principios matemáticos para calcular ciclos proféticos. Empleaba su dominio de las lenguas antiguas para reinterpretar símbolos. Y todo esto lo hacía con un propósito: demostrar que la historia humana, como el movimiento de los planetas, seguía leyes precisas establecidas por el Creador. Los eventos futuros, concluyó, ocurrirán en su momento señalado, tan ciertamente como que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué ocurre en la mente de un hombre que debe vivir una doble vida? He estado parado a la orilla del océano del conocimiento, recogiendo guijarros más brillantes que los ordinarios, mientras el gran océano de la verdad yacía inexplorado ante mí, confesó Newton hacia el final de su vida. Esta famosa cita revela una humildad sorprendente en un hombre de logros tan extraordinarios, pero también apunta a una tensión psicológica profunda. Newton siempre fue consciente de vivir en la frontera entre lo conocido y lo prohibido, entre lo público y lo secreto. La vida de Newton estuvo marcada por episodios de inestabilidad psicológica que los historiadores modernos han intentado comprender. El más grave ocurrió en 1693, cuando sufrió lo que hoy llamaríamos un colapso nervioso. Durante varios meses, Newton se comportó de manera errática. Escribió cartas paranoides acusando a sus amigos de conspirar contra él y perdió el contacto con la realidad. He estado muy descompuesto en la cabeza, escribió a su amigo Samuel Pepys, y he dormido tan poco que no me he atrevido a montarme en un coche ni a salir a la calle durante muchos días. Algunos especialistas modernos sugieren que esta crisis pudo deberse a envenenamiento por mercurio de sus experimentos alquímicos, pero otros ven en ella la manifestación de tensiones psicológicas acumuladas. ¿Podría Newton haber estado en el espectro autista? Varios historiadores y psicólogos han propuesto esta hipótesis, señalando características como su extrema concentración en temas específicos, sus dificultades en las relaciones sociales y su obsesión por el orden y los patrones. Newton podía trabajar durante días sin apenas comer o dormir cuando estaba absorto en un problema. Su sobrino recordaba cómo, en ocasiones, se levantaba por la mañana y permanecía sentado al borde de la cama, medio vestido, durante horas, sumido en sus pensamientos. Esta capacidad de concentración extrema le permitió realizar descubrimientos extraordinarios, pero también lo aislaba del mundo social. El carácter introvertido y solitario de Newton fue tanto una consecuencia de su infancia traumática como una ventaja para mantener sus secretos. Abandonado por su madre a temprana edad y criado por su abuela, Newton desarrolló una profunda desconfianza hacia los demás. «Si he visto más lejos», escribió en su famosa carta a Robert Hooke, «ha sido porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes». Esta frase, a menudo citada como ejemplo de humildad científica, adquiere un significado más complejo cuando recordamos que Hooke era de baja estatura y jorobado, lo que sugiere que Newton podía ser deliberadamente cruel con sus rivales. Esta combinación de brillantez y dificultad para la empatía ha llevado a algunos biógrafos a describir a Newton como
el menos amable de los santos y el más santo de los pecadores. La carga psicológica de mantener en secreto sus creencias religiosas más profundas debió ser inmensa. Newton vivía en una sociedad donde la heterodoxia religiosa no solo era mal vista, sino potencialmente peligrosa para la carrera, la reputación e incluso la libertad personal. La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad, escribió en uno de sus cuadernos, una frase que revela su esperanza de que algún día sus ideas pudieran ser conocidas. Esta tensión entre su compromiso con la verdad, tal como él la entendía, y la necesidad de ocultar esa verdad para sobrevivir, definió gran parte de su vida interior. Newton, el hombre que había explicado la luz, vivía parcialmente en las sombras, y ese contraste no podía sino afectar su psique. ¿Qué impacto tuvieron las ideas teológicas de Newton después de su muerte? Cuando Sir Isaac murió, recordaba un contemporáneo, se descubrió entre sus papeles un cofre lleno de manuscritos sobre temas que nadie esperaría del gran matemático. La muerte de Newton, el 31 de marzo de 1727, según el calendario juliano entonces vigente en Inglaterra, marcó el comienzo de una nueva fase para sus ideas teológicas. Aquellos textos que había mantenido en riguroso secreto comenzaron lentamente a salir a la luz. Los primeros en acceder a estos manuscritos fueron algunos de sus amigos de confianza, como John Conduit, el esposo de su sobrina Catherine, y Samuel Clarke, un teólogo que compartía algunas de sus simpatías antitrinitarias. Clarke publicó en 1738 una versión editada y suavizada del Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture, presentándola como un ejercicio de crítica textual más que como un ataque a la Trinidad. Esta estrategia de sanitización permitió que algunas ideas de Newton circularan sin escandalizar demasiado a la sociedad georgiana, pero también diluyó la radicalidad de su pensamiento religioso. El impacto más profundo de las ideas teológicas de Newton se manifestó en el movimiento unitario que floreció en Inglaterra y América durante los siglos XVIII y XIX. Joseph Priestley, mejor conocido como el descubridor del oxígeno, pero también un prominente teólogo unitario, se inspiró directamente en los manuscritos de Newton para desarrollar su propia crítica a la Trinidad. Newton, escribió Priestley, fue sin duda unitario, un creyente en un solo Dios, y vio a Cristo como un ser divino pero creado. En Estados Unidos, figuras como Thomas Jefferson se interesaron por estos aspectos del pensamiento newtoniano, contribuyendo a la corriente racionalista que veía a Jesús como un maestro moral más que como una figura divina. El método de Newton para interpretar la Biblia también tuvo un impacto duradero. Su enfoque riguroso, basado en el análisis lingüístico, la comparación de manuscritos y el contexto histórico, anticipó en muchos aspectos la crítica bíblica moderna. Newton, señaló un erudito del siglo XX, fue uno de los primeros en tratar el texto bíblico con el mismo rigor crítico que aplicaba a los fenómenos físicos. Esta aproximación, aunque motivada por sus creencias heterodoxas, contribuyó al desarrollo de una hermenéutica bíblica más científica y menos dogmática. La peculiar mezcla que hizo Newton de racionalismo científico y fervor religioso inspiró diferentes corrientes de pensamiento. Por un lado, su insistencia en que la razón y la fe debían ser compatibles alimentó el deísmo ilustrado, que veía a Dios como un relojero cósmico. Por otro lado, su profunda convicción de que las Escrituras contenían verdades codificadas inspiró tradiciones más esotéricas. Como señaló un historiador, Newton era demasiado racional para los místicos y demasiado místico para los racionalistas, lo que explica por qué diferentes grupos han reivindicado aspectos de su legado. La recuperación completa de los manuscritos teológicos de Newton ha sido un proceso lento.
En 1936, una colección significativa de estos textos fue subastada en Sotheby's, siendo adquirida por el economista John Maynard Keynes y el coleccionista Abraham Yehuda. Keynes, impresionado por lo que encontró, declaró: «Newton no fue el primer científico de la era de la razón, sino el último de los magos». Los manuscritos adquiridos por Yehuda terminaron en la Biblioteca Nacional de Israel, donde permanecieron relativamente inexplorados hasta finales del siglo XX. Hoy, gracias a proyectos de digitalización, estos textos están disponibles para investigadores de todo el mundo, permitiendo una comprensión más completa del Newton teólogo. La verdad siempre triunfa al final, escribió Newton en una nota marginal de uno de sus textos prohibidos. 3 siglos después de su muerte, esa predicción se ha cumplido. El código prohibido de Newton ya no está prohibido, sino que se ha convertido en parte esencial para comprender a este genio complejo. El hombre que revolucionó nuestra comprensión del universo físico también desafió, aunque en secreto, nuestras nociones sobre lo divino. Como escribió un biógrafo reciente, no podemos entender completamente la mente que descifró las leyes del movimiento, sin comprender también la mente que buscaba descifrar los códigos de Dios. ¿Quién fue realmente Isaac Newton? 3 siglos después de su muerte, esta pregunta sigue fascinando a historiadores, científicos y teólogos. La imagen tradicional del científico frío y racional, el físico supremo que explicó el cosmos con ecuaciones elegantes, ha dado paso a un retrato mucho más complejo y humano. Conocemos 2 Newtons, escribió el historiador Frank Manuel, el científico público y el teólogo privado, el Newton que todos celebraban y el Newton que se ocultaba. El Newton que hemos descubierto a través de sus manuscritos teológicos y alquímicos no contradice al científico brillante, sino que lo complementa. Su búsqueda de patrones matemáticos en la naturaleza era paralela a su búsqueda de códigos divinos en las Escrituras. Su rigor metodológico se aplicaba tanto a los experimentos con prismas como a la interpretación de profecías. Para Newton, señala la historiadora Sarah Dry, no existían fronteras rígidas entre disciplinas. Todas sus investigaciones formaban parte de un proyecto unificado: comprender la mente de Dios. La extraordinaria diversidad de los intereses de Newton nos obliga a reconsiderar nuestras propias categorías intelectuales. Hoy separamos nítidamente ciencia, religión, filosofía y misticismo. Pero Newton se movía fluidamente entre estos ámbitos. Newton vivió en un momento de transición, explica el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, cuando la ciencia moderna estaba emergiendo, pero aún no se había separado completamente de otras formas de conocimiento. Este Newton integral, que estudiaba tanto el movimiento de los planetas como el significado de las profecías, nos recuerda que las grandes mentes no siempre respetan nuestras divisiones disciplinarias. La historia de Newton ilustra también las complejas relaciones entre el conocimiento y el poder. A pesar de su genio incuestionable, Newton tuvo que ocultar aspectos fundamentales de su pensamiento por miedo a las consecuencias sociales y profesionales. La libertad de pensar, escribió en una nota privada, es el privilegio más preciado del hombre, pero también el más peligroso. Esta tensión entre la búsqueda de la verdad y las restricciones impuestas por la ortodoxia sigue siendo relevante en nuestro tiempo, cuando nuevas formas de censura y conformismo continúan limitando el pensamiento independiente. Quizás el mayor legado del Newton teólogo sea recordarnos la complejidad irreductible del genio humano. Las grandes mentes rara vez se ajustan a nuestras expectativas o categorías. Newton, el revolucionario científico que estableció las bases de la física moderna, fue también un hombre profundamente religioso
que dedicó miles de horas a estudiar textos antiguos y descifrar profecías, como concluyó elegantemente el poeta Alexander Pope en su famoso epitafio: «La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dios dijo, sea Newton, y todo fue luz». Hoy sabemos que la luz que Newton arrojó sobre el mundo fue más variada y multicolor de lo que Pope podía imaginar. Un espectro completo que abarcaba desde la física más rigurosa hasta la teología más heterodoxa. Comprender a Newton plenamente significa aceptar esta dualidad, esta riqueza, esta fascinante complejidad.